quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias porque nos reúnes en torno a tu palabra viva y nos asistes con la fuerza, la sabiduría y la luz de tu Santo Espíritu. Aquí estamos postrados ante ti para adorarte, bendecirte y glorificarte a través de tu palabra. Queremos contemplarla para vivirla y después compartirla con amor y con alegría. Y así tu palabra llegará a más corazones, a más familias, a los enfermos, a los desvalidos, y todos se llenarán de esperanza, de tu consuelo divino y de la fortaleza y la santidad de tu Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 11, ahora en el versículo 23. Y ahora el autor del sermón sacerdotal nos habla de la fe de Moisés, el libertador. Por la fe, dice, cuando nació Moisés, sus padres, viendo la belleza del niño, lo tuvieron escondido 3 meses, esperando que la orden del faraón se fuera debilitando. Pues todos sabemos que el faraón había ordenado la matanza de todos los niños varones hebreos de 3 años para abajo. Sus padres, movidos por la fe, intentaron retenerlo lo más que pudieron. Por la fe renunció Moisés al título de nieto del faraón. Como ven, el autor hace un gran salto en la vida de Moisés. Todos sabemos que su madre, ¿se acuerdan del nombre de la mamá de Moisés? ¿Cómo que no? ¿Cómo se llamaba su mamá? Jacomé. ¿Y su hermana? Miriam. ¿Y su hermano? Aarón. Ellos no corrían peligro, eran ya más grandes, pero el niño Moisés sí. Pero como los soldados, siguiendo la orden del faraón, iban casa por casa, y donde encontraban un niño escondido, no solo asesinaban al niño, a toda la familia, para que sirviera de escarmiento a todas las familias hebreas que desobedecían la orden del faraón. Por eso su madre, Jacomé, ya no pudo retenerlo más.
Porque si llegaban los soldados a descubrir al pequeño Moisés, pues los papás estaban exponiendo la vida de toda la familia. Con sumo dolor, la madre de Moisés, Jacomé, una mujer de fe, ideó un plan. Preparó una canasta de mimbre, la selló, colocó a Moisés, al pequeño niño, lo tapó y lo soltó en el río Nilo. Y le pidió a Miriam que fuera siguiendo la canasta y se asegurara que llegara donde estaba la princesa, la hija del faraón, que de vez en cuando bajaba al Nilo con sus doncellas a bañarse. Y la niña fue siguiendo el cesto donde iba su hermanito, y finalmente quedó entre unos juncos. Y después de un momento el niño comenzó a llorar. Y fue cuando una de las princesas, de las asistentes de la princesa, escucha, se acerca y llaman a la princesa y descubren y ven a un niño hermosísimo. Y fue la princesa la que lo llamó Moisés. ¿Qué significa? Moisés significa salvado de las aguas. Entonces, la hija del faraón lo va a adoptar como su hijo. Y Dios tenía su plan, porque cuando se actúa por fe, permitimos que Dios obre en nuestras vidas. La fe es como el medio, el canal por el que Dios interviene en tu vida. Hay personas que tienen muchos planes y proyectos y muchos no se realizan, no se cumplen, se frustran porque sus planes no son planes de fe, porque la fe es el abandono en la voluntad de Dios, es confiar en Dios. Y tú, cuando haces planes movido por la fe, estás poniendo todo primero en las manos del Señor. Y cuando el Señor ve tu confianza, tu entrega, y que le pones todo en la palma de su mano, Él se va a encargar. Por eso la princesa va a contratar a la mamá del niño, sin saberlo, para que sea su nodriza. Dios está premiando la fe de Jacomé. Sí. Entonces ella va a ser contratada 8 años. ¿Por qué 8 años? Porque en la antigüedad al niño se le dejaba de dar pecho materno a los 8 años. Entonces ella lo vio crecer, lo tuvo con ella, lo alimentó, lo gozó, disfrutó a su pequeño. Y ella vio cómo su hijo Moisés empezaba a recibir una educación de un príncipe de Egipto. Entonces el joven Moisés vivía muy bien en el palacio con el rango de príncipe de Egipto, y tenía a su hermano, el hijo legítimo de la princesa. ¿Cómo se llama su hijo? Ramsés.
Entonces los dos, que eran de la edad, iban creciendo juntos y se querían como hermanos, se veían como hermanos, y los dos tenían el rango de príncipes. Entonces Moisés queda encumbrado en la cúpula de la política de los faraones, con un alto cargo. Entonces Moisés va a recibir una educación egipcia y tiene toda la autoridad de un príncipe. Incluso podía llegar a ser faraón. Entonces Moisés tenía su vida resuelta. Y pasaron 40 años en su rango de príncipe de Egipto. 40 años llevando una vida bien acomodada, protegido, con muchas posibilidades y con grandes proyectos. Pero dice enseguida que por la fe Moisés renunció al título de nieto del faraón y por consiguiente príncipe de Egipto. ¿Y por qué renunció? Si tenían para él grandes proyectos y planes. Porque Dios tenía un plan más grande para el joven Moisés. Y dice el autor que Moisés renuncia cuando se hizo mayor, prefiriendo compartir los sufrimientos del pueblo de Dios y gozar de las comodidades pasajeras del pecado. Porque él empieza a descubrir cómo el faraón oprimía, violentaba a su pueblo, porque él se da cuenta que no es un egipcio. Su complexión, su tez, sus rasgos, él se identificaba con el pueblo esclavo, y él sabe que no es el hijo legítimo de la princesa. Y él ubica muy bien a su madre, y él ubica muy bien a sus hermanos Aarón y Miriam, y él sabe que tanto sus padres como sus hermanos y el pueblo están sufriendo bajo el yugo y el azote de los capataces del faraón de Egipto. Y es cuando Moisés empieza a intervenir. Y todos conocemos ese hecho. Cuando Moisés está supervisando las obras de su padre, observa cómo un capataz está azotando a un hebreo anciano que no podía más. Y Moisés observa cómo aquel hombre se ensaña y no deja de golpear al pobre anciano. Y Moisés, al ver la negligencia de aquel capataz, se le abalanza para quitárselo de encima al pobre anciano. Y el capataz se va hacia atrás, tropieza y golpea su nuca con una piedra y muere. Entonces Moisés trata de que no se sepa la cosa. Pero en los próximos días, cuando sale de nuevo a hacer sus rondas de supervisión, encuentra a dos hebreos peleando. Y dice, ¿cómo es posible que entre hermanos estén peleando? Que los capataces los acosen, bueno, pero entre ustedes mismos no es posible. Entonces Moisés interviene para lidiar con estos dos que están violentados, los calma y los separa, pero uno de ellos, muy molesto, le dice que
¿también me vas a matar a mí, como mataste el otro día al capataz? Entonces Moisés se dio cuenta que la noticia estaba por todos lados. Y esa fue la razón por la que él va a tomar una decisión determinante en su vida. No puedo continuar así. Por eso él decide renunciar a su título de príncipe de Egipto, a todas las comodidades, a ese rango de autoridad. Su vida estaba resuelta. Y Moisés sabe que en el momento que él renuncie, ¿qué será? Si renuncia, ¿qué será? No más, nada. Nadie importante. Quedará a la deriva. Y él decide dar ese paso. Se abandona, confía. Y es cuando Dios va a intervenir en su vida. Porque va a comenzar la parte de la purificación de Moisés. ¿Cuántas etapas se destacan en la vida de Moisés? ¿Se acuerdan? 3. ¿3? Mira, andan muy aplicados. Tenemos muy buen maestro. ¿Será eso posible? Claro, por supuesto. 3 etapas. ¿Cómo se llama la primera etapa? La etapa de príncipe. 3 etapas en la vida de Moisés. 3 etapas. Primera etapa. La primera etapa. Moisés, el príncipe de Egipto. Moisés, el príncipe de Egipto. Y nuestro autor señala eso. Moisés está renunciando. Porque él pudo haber negociado con su padre, con su abuelo, y su hermano lo apoyaba, y la princesa. Y el faraón amaba a Moisés. Lo quería porque se destacaba en inteligencia, en liderazgo, en entrega, en fortaleza. Era responsable, era un buen hijo, estaba lleno de cualidades, de virtudes. Y él tenía grandes planes para Moisés, como para su nieto legítimo, Ramsés. Pero Moisés decide, él toma este acontecimiento que se presentó inusitadamente en su vida como una señal de que debe emprender un nuevo camino. Y es ahí donde Dios va a intervenir en su vida. Verso 26. Porque teniendo siempre ante los ojos la recompensa, estimaba los sufrimientos de aquel pueblo consagrado como riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Para Moisés era más importante su pueblo, Israel, que todas las comodidades, lujos, estabilidad, poder, fama, honor, prestigio que le podía ofrecer Egipto. Para él era más importante su pueblo, su familia, sus hermanos, su raza y los valores del pueblo de la alianza, del pueblo elegido, del pueblo de la fe. Por eso Moisés no duda, porque tenía siempre ante los ojos la recompensa, estimaba los sufrimientos de aquel pueblo consagrado como riqueza mayor que todos los tesoros que le pudieran ofrecer en Egipto. Por la fe,
abandonó Egipto. ¿Ya escucharon? Sí. Siempre por la fe, porque Moisés es un hombre de fe. Y todas sus decisiones están respaldadas por la fe. Porque la fe mueve montañas. Todos conocemos a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? Sí. O hemos oído hablar de ella. Hoy por todo el mundo hay hospitales de la caridad, de las Hermanas de la Caridad, de la orden que fundó Santa Teresa de Calcuta. Pero esta nueva orden mundial no surgió nada más así, ¿verdad? Tuvo que haber algo. ¿Y qué era la Madre Teresa de Calcuta antes de ser la fundadora de su orden? ¿Qué era? Era hermana de... ¿Qué era? Una monjita. Era una monjita que vivía en Nepal. Y ahí ella tenía toda una vida ya. Era maestra. Porque en esa orden religiosa a la que ella pertenecía, tenían un colegio muy prestigiado en Nepal. Y ella era maestra. Y tenía toda una vida como maestra. Vivía bien, tenía su celda, su cuarto, el convento, tenía las comidas aseguradas, gozaba de prestigio, la querían los alumnos, la querían los papás. Ella realizaba muy bien su vocación como docente. Y así, durante toda una vida. Y ella ya era de edad avanzada. Cuando ya tenía más de 60 años, normalmente a los 60 años, ¿en qué se piensa? En la jubilación, su retiro. Y es precisamente ahí donde ella siente el llamado. ¿Podemos decir un segundo llamado? Y el Señor le llamaba y le decía: tengo sed, tengo sed, tengo sed de almas, ayúdame a salvar almas que se están perdiendo en el mundo. Y el Señor le decía: te quiero fuera del convento, renuncia a tu orden. Es como para entrar en crisis, ¿no? ¿Qué? Pero soy tu esposa, estoy consagrada a ti. Estoy bien. Es mi vocación. Tú me llamaste. Estoy bien. Sí, pero ahora te quiero fuera de la orden. Cuando ella pensaba ya en retirarse y descansar, es cuando va a comenzar su verdadera misión. Entonces, ¿qué fue? Todos esos años de docente, la preparación para la obra que Dios le tenía. Entonces ella renuncia. Y es cuando, por medio de su confesor y su director espiritual, mandan la carta a Roma pidiendo la dispensa. Y su director le dice: esto ya no depende ni de ti ni de mí. La voluntad de Dios se va a manifestar por parte de Roma cuando llegue el comunicado. Si Roma te da la dispensa, estás fuera. Si Roma dice no, continúas aquí y no hagas caso a esas voces. Cuando llegó la carta, la abren y están aprobando que la Madre Teresa quede fuera del convento. E inmediatamente sale. Imagínate una religiosa que lleva toda una vida con ese estilo de vivir
Y de pronto se encuentra fuera del convento, vestida ya de civil, sin dinero, sin comida, sin casa, ni a dónde ir, simplemente en la calle. Y la madre empezó a caminar por las calles. Señor, yo estoy obedeciendo tu voluntad. No sé a dónde me vas a dirigir, pero yo no tengo a dónde ir. Y llega la noche, ¿y a dónde se fue la Madre Teresa? Al basurero. Ahí con los pepenadores, hasta que llega una familia que la conocen. Miss, ¿qué está haciendo usted acá? Fuera del convento. No, ya no pertenezco a mi hogar. He renunciado. ¿Qué? A su edad, pues ¿qué planes tiene? ¿La heredaron o qué? ¿Va a empezar a viajar por el mundo? ¿Tiene mucho dinero? No tengo ni dónde vivir, ni para comer. Y es cuando ese matrimonio le presta un cuarto. Y le dicen, véngase aquí a nuestra casa. Aquí instálese. La madre se instala, pero el Señor le dice, no te quiero ahí. Te quiero en la calle. Y en las calles peligrosas de Nepal, una mujer sola, de edad avanzada, expuesta a los peligros. Entonces ella va al basurero y el Señor le dice, aquí te quiero. Y la madre pues ahí pone 4 palos, un tenderete que agarró ahí una tela vieja de lo que encontraba en la basura, un tapete, y ahí dormía, ahí rezaba. Y luego el Señor le decía, ven por los enfermos, ven por los enfermos. Y la madre empezó a recolectar los enfermos y los llevaba ahí. Y le decía, Señor, pero yo no sé nada yo no soy enfermera, no conozco nada de esto. No sé ni cómo tratar una herida. ¿Por qué me pides esto? Ay, te quiero. Y luego al rato llegan 2 chicas y le dicen, ¿usted es la Madre Teresa? Sí. Ah, pues venimos a ser parte de su orden. ¿De mi orden? ¿Cuál orden? ¿De mi orden? Sí. Venimos con usted para ser sus discípulos. ¿Quién las mandó? Él nos dijo que la encontraríamos aquí y que seríamos parte de su orden. Y una de ellas era enfermera. Ella fue la que le enseñó cómo tratar las heridas. Entonces ya las 3 iban por los enfermos y ahí tuvieron que empezar a agrandar en la basura, el localito que tenían, y empezaban a recolectar enfermos cada vez más. Y luego al rato llegaron otras 2. Y luego al rato otras 2. Y al rato eran un montón de hermanas. Imagínense. ¿Quién las mandaba? Dios. La madre andaba haciendo labor vocacional. Ella solo estaba enfocada a la voluntad de Dios. ¿Y quién se encargaba de mandar las vocaciones? El Señor. Donde hay santidad, las vocaciones llegan solas. ¿Por qué muchos conventos no tienen vocaciones? No hay santidad. Porque no hay santidad. Y el Señor, ¿cómo va a enviar ahí vocaciones cuando ahí no se da un ambiente de santidad? Es muy lógico. En muchos lugares de Europa los seminarios están cerrados porque no hay santidad. Muchas órdenes religiosas han desaparecido porque abandonaron el camino de la santidad. Y por más que muchos sacerdotes se esforzaban en hacer retiros vocacionales y buscar vocaciones, nada.
porque el Espíritu Santo no va a enviar jóvenes a un convento, a una abadía, a un seminario donde ya no se vive el plan de Dios, donde ya no hay santidad. Entonces, Olidas. Entonces esto se convirtió en un problema social. Y el gobierno de Nepal estaba muy preocupado. Porque veían jovencitas tan bonitas, discípulas de la Madre Teresa viviendo en el basurero, expuestas a ser violadas, secuestradas, golpeadas, violentadas. Pero la Madre Teresa no se preocupaba por eso. Ella estaba enfocada en lo que Dios le pidió. Y todas igual. Decían, Dios nos protege. Y nadie las tocaba. Todos la respetaban. El pueblo las protegía. Hasta que llegan y las corren de ahí, el gobierno. Y les dicen, no, están en un lugar insalubre. No pueden aquí, en esta suciedad, estar atendiendo a tantos enfermos. No es un lugar digno. Tienen que buscar otro lugar. Y las echan de ahí el gobierno. Entonces la madre anda con todos los enfermos y con todo el montón de religiosas, ya cientos de religiosas. Si por las calles de Nepal encontraron una casa abandonada, quemada, semidestruida, dicen, bueno, metámonos aquí. Mientras tanto no aparece el dueño y nos echa. Y pues nunca apareció. Entonces ya restauraron la casa y ahí se convierte el primer hospital. El Señor le dio ese lugar. Y ahí es donde ya no cabían las hermanas. Cada vez llegaban más. Y no solo de la localidad, de toda la India, y luego de Europa y de muchos lugares del mundo empezaron a llegar cientos y cientos y cientos de chicas. Y todas se vestían igual que la madre, porque la vestimenta que traía la Madre Teresa no es un hábito, no reúne los requisitos de un hábito, no es un hábito. Ella estaba vestida de civil y ella estaba de blanco con esos franjas azules. Entonces todas empezaron a vestir igual y ahora ya se hizo un hábito, pero no tiene las condiciones de un hábito. Y la madre, pues aquí a un ladito se colgaba su crucifijo y todas las hermanas imitaban a la fundadora. Entonces todas con su pañoletita y su cruz aquí, y hacían con sus guarachitos y hacían lo que la madre les indicaba. Entonces ya pues, crecieron por todo el mundo, hospitales, hasta el día de hoy. ¡Qué maravilla! Y así como una mujer que creía que su vida ya había concluido. Ella dice, pues ya que a gusto, ya me retiro, me dedico a la oración aquí en el convento, ayudar a las hermanas, estar a gusto, convivir con ellas, fraternizar. No, te quiero fuera. Ahí va a empezar tu verdadera misión. Y veíamos a la Madre Teresa por todo el mundo, incluso deteniendo las guerras. Era impactante. Y como el Papa Juan Pablo II la llamaba cada rato para que le predicara a los cardenales y les diera retiros, la madre nunca se imaginó las instancias a las que iba a llegar, y era muy amiga de San Juan Pablo II, dos santos de talla universal que nos tocó conocerlos. Qué hermoso, ¿verdad? Nos tocó conocerlos a ambos. Fueron de nuestra época. Nos dejaron una gran herencia espiritual, tanto San Juan Pablo II, un hombre de fe, como Teresa de Calcuta, una mujer de fe. Pues así Moisés renuncia, por la fe abandonó Egipto, como Teresa de Calcuta por la fe abandona su convento, su vida estable, donde tenía asegurado su vivienda, desayuno, comida, cena, todas las atenciones. ¿Qué le hacía falta? Nada. Y aparte de edad avanzada. Pero ahí Dios va a manifestar su poder, su amor y su misericordia.
sin miedo al furor del faraón, y se mantuvo tan firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Porque el faraón, tronando los dedos, despliega unos cuantos soldados. Vayan, búsquenlo y tráiganlo. ¿Y qué pasó? No hizo nada. Porque Dios tenía un plan y protegía a Moisés. ¿No era la potencia número 1 del mundo el faraón de Egipto? ¿No tenía el control en todo el Medio Oriente? ¿Y a dónde se fue a vivir Moisés? A Madián, a la tierra de los madianitas. ¿Y dónde vivían los madianitas? Pues ahí en Egipto, en el desierto, adelantito de Egipto. Eran vecinos. ¿Tú crees que el faraón no sabía dónde estaba? Pero cómo los planes de Dios neutralizan al faraón, para que Moisés pueda realizar la obra que Dios le empieza a encomendar. Y sabemos a dónde fue Moisés. Llega a Madián, encuentra un oasis, se queda ahí, no tiene a dónde ir, no tiene casa, y llegan las hijas del sacerdote Jetro, y sus hijas eran pastoras, y ahí había un pozo donde los pastores en sus rutas de pastoreo llegaban ahí a abrevar pues a las cabras. Entonces él está escondido, ellas no lo ven, llegan, empiezan a llenar los bebederos, pero en eso llegan unos pastores abusivos, y al ver que eran puras mujeres, vámonos, las quitan, primero nosotros. Y Moisés vio la injusticia, y no le gustaban las injusticias, ¿verdad? Por eso se metió en problemas, ¿no? Por andar queriendo congeniar a sus propios hermanos israelitas. Entonces él interviene y corre a los pastores y ayuda a las hijas de este sacerdote de Madián, llamado Jetro, a abrevar el rebaño. Y ese día llegaron más temprano a su casa. El papá se sorprende: hijas, ¿por qué llegaron antes de tiempo? Es que allá ocurrió un suceso. Llegaron los pastores, pero de entre los arbustos salió un hombre que expulsó a los pastores y nos ayudó. Y es cuando él manda a las hermanas que vayan por Moisés para darle una cena de gratificación por haber ayudado a sus hijas. Y es cuando, pues, la mano de Dios arregla todo. Y Jetro le pregunta: hijo mío, ¿qué haces acá? Tan lejos de tus tierras. Eres un buen hombre. ¿Qué necesitas? ¿Dónde vivir? ¿Y qué más? Trabajo. ¿Y qué más? A tu hija. ¿Se había enamorado de quién? De Séfora. Los dos se flecharon, amor a primera vista. Entonces, pues Jetro dice: Dios me ha bendecido contigo. Yo tengo puras hijas. Siempre he anhelado un varón, y hoy Dios te envía a ti. Pues tú acompañarás a mis hijas. Quiero que te unas al trabajo de pastor, aquí vivirás con nosotros. Y es cuando él le pide que le dé a su hija por esposa, y Jetro le dice: no puedo dar a mi hija a mejor hombre que tú, porque he visto que donde te pongo, todo prospera. Te puse al frente de los rebaños y se multiplicaron. Te puse al frente de los sembradíos y fue tremenda la cosecha. Desde que llegaste a nuestras vidas, todo ha sido prosperidad y prosperidad y prosperidad.
no me queda duda de que Dios está contigo. Porque todo lo que tocas queda bendecido. Por eso no puedo entregar a mi hija a mejor hombre que tú. Y además te admiro, te quiero y te amo como si fueras mi propio hijo. Ven cómo Dios favorece la vida de Moisés. Entonces los dos son pastores, viven con Jethro, tienen su primer hijo que se llama, ya más difícil, se están poniendo las preguntas, Gerson, el hijo primogénito de Moisés, Gerson. Moisés quiso ponerle Gerson porque Gerson significa extranjero en tierras extrañas. Y él le dice a su esposa, se va a llamar Gerson porque yo soy un extranjero en tierras extrañas. Y luego vino un segundo hijo varón, ¿no? Eliezer, Gerson y Eliezer, que Moisés los incorpora también al trabajo de pastoreo. Jethro estaba feliz. Entonces Moisés, en la primera etapa de ser el príncipe de Egipto, ¿en qué se va a convertir? En la segunda etapa. Segunda etapa. Entonces ahora ponemos Moisés, el pastor. Fíjate, de príncipe a pastor. Qué cambio, ¿no? De príncipe a pastor. Pastor de Madián. Pastor de Madián. Así Dios lleva nuestras vidas. Por eso no te aferres nunca a nada, porque de pronto Dios puede hacer girar tu vida en otra dirección. Y cuando tú te aferras, te sales del plan divino. Déjate llevar lo que Él quiera. ¿No nos ha pasado así a todos? Yo en mi juventud tenía otros planes. Yo qué esperanzas de que un día fuera maestro de Biblia. Jamás, ni por aquí, ni esto no estaba en mi vida, ¿no? Yo tenía ya otros planes y estaba encarrilado en ellos. Yo quería ser futbolista y yo ya estaba en la reserva. Yo ya estaba a punto de debutar en primera división. Era mi sueño. Y mi mamá feliz, y mis hermanos, y todos los de la cuadra del barrio, no, pues ya me hacían en primera división. Y de pronto, corto de taco. Nadie lo creía. Mi mamá me decía, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, mamá. Así es Dios. Mis entrenadores decían, no, es que no es posible, no. O sea, llegar a estos niveles donde tú has llegado, ¿por qué renuncias? Me decían. Tienes todo, tienes edad, tienes juventud, ya te ubicamos, ya estás a un pasito. Piénsalo bien, tómate unas semanas, 15 días, pero no renuncies. Mira cuántos jóvenes quisieran, tú vienes desde los 9 años, yo estaba en el club, y ahí entrenábamos todos los días, y así fuimos avanzando desde niño. Dice, ¿cómo es posible que ahora que ya estás a punto? Yo tenía 15 años, tenía la edad, ¿no? Normalmente andan debutando a los 16, 17. Yo tenía 15 años, ya decían, ya estás así a un pasito ya. Me voy, renuncio, ¿pero qué? Tengo otros planes. Y así Dios cambia nuestras vidas, ¿verdad? Así son los planes del Señor. Entonces ya todo cambió. Y también en la vida de Moisés. Y pasaron otros 40 años. Entonces, ¿cuántos años tiene Moisés? 80.
Y no ha comenzado la misión. Porque la misión es precisamente la tercera etapa. Es la tercera etapa. Aquí es donde va a comenzar la misión. Entonces Moisés, el libertador. El libertador ¿de qué? No, Israel. El libertador de Israel. Mira el plan de Dios. De príncipe a pastor, de pastor a líder. ¿Ven los planes divinos? ¿Cómo se llama la primera etapa? La preparación. Esta es la etapa de la preparación. ¿Cómo se llama la segunda etapa? La purificación. Y la tercera etapa, la misión. Pero Moisés tiene 80 años. ¿Y cuánto va a durar esta etapa? 40 años. 40. Moisés vivirá 120 años. Cuando él pensaba que ya su vida estaba concluida, a mis 80 años, y todos conocemos la vocación, ¿se acuerdan? ¿Dónde está en la Biblia? Por favor. ¿Dónde está en la Biblia? Éxodo capítulo 3. Ahí está la vocación de Moisés. Es cuando Moisés, Éxodo 3 nos cuenta que Moisés ese día se detuvo en la línea. Y es cuando Moisés decide ir más allá del desierto. O sea, se sale del camino, rompe los paradigmas, se sale de su ruta, de su línea de confort, de seguridad. Moisés se detiene y dice: siento que tengo que ir más allá, tengo que rebasar los límites donde nadie ha ido. Y Moisés se aventura, rompe los miedos, hace a un lado los complejos, las inseguridades, los temores. Y cuando Moisés decide ir más allá de donde no ha ido, se encuentra con Dios. Es una vocación tardía. ¿Por qué tardía? Porque tiene 80 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 75. Pero Moisés tenía 80. Para que nos demos cuenta que nunca es tarde para responder al llamado de Dios. Nunca es tarde. Teresa de Calcuta también. Ella nunca se imaginó. Ya cuando estaba a punto de jubilarse, de retirarse y llevar una vida más cómoda, más tranquila, el Señor le dice: a la calle, porque tengo grandes designios para ti. Ella nunca se imaginó la trascendencia de su obra. ¿O se imaginó? ¿No le pasó lo mismo a aquel joven de aquel pueblito de Asís? Su vida estaba arreglada. Hijo único. Era el hijo del hombre más poderoso económicamente del pueblo de Asís. Era el cacique que vivía en ese palacete. Su mamá, doña Pica, que lo amaba, a su hijo. Su papá le tenía todo en la herencia a él, todo su dinero, casas,
propiedades, todo el comercio de telas. El papá tenía toda la industria de los telares. ¿Y a quién iba a pasar toda esa riqueza? A Francisco. Y no renuncia a todo. Y el papá no le cabía en la cabeza, hijo. Muchísimos jóvenes quisieran tener la bendición que tienes tú. No te falta nada. Tienes todo el dinero del mundo. Puedes divertirte, hacer lo que quieras con tus amigos. Vive tu vida, vive bien. Tu vida está asegurada. Nunca tendrás problemas económicos. Todo esto es tuyo, es para ti. Sí, papá. Pero Dios le pide que renuncie. Y es cuando él renuncia a todo. Y se va a aquella capillita de San Damián. ¿Han ido a San Damián? No, ¿cómo que no? No nos ha llevado. ¿Por qué no han ido a San Damián? No nos ha llevado. Ahora vamos a ir a Asís, pero no a San Damián. Y luego se me cansa, no aguanta. ¿Por qué está lejos? Algo se tiene que caminar. Y el tiempo no nos va a dar. Se requiere un día completo. No, para poder visitar todo Asís, porque acuérdense que vamos a ir con Karma Cutis. También está ahí, está incorrupto, el jovencito este de 15 años. Ahí está en Asís. Vamos a ir con Santa Clara, vamos a ir a la tumba de San Francisco. O sea, hay mucho que ver ahí. Van a conocer la casa original de su papá Pietro Bernardone. Y van a conocer el calabozo donde el papá lo encarceló a su propio hijo. Y cómo lo desheredan. El papá estaba furioso con su hijo. Él no quería que él iniciara una orden. No, él no quería eso de su hijo. Él se oponía a capa y espada. Y es cuando él se va allá a San Damián y esa capilla abandonada con un capellán anciano que no podía ni con su alma. Y le llega aquel jovencito y empieza a poner el techo y empieza a juntar piedras y empieza a reconstruir San Damián. Y al rato todo el pueblo se iba a la misa con el sacerdote a la iglesia de San Damián. Y la iglesia que ustedes van a ver, la original, sola. Todo el mundo se iba allá con el santo, porque la gente busca la santidad. La gente busca la santidad. ¿Verdad? La gente busca la santidad. Porque en la santidad se encuentra Dios. Porque Dios es santo y Él es el que hace a los santos. Entonces todo el pueblo iba para allá. Y es cuando empiezan a llegar cientos de jóvenes de toda Europa. Y Francisco ya no sabía dónde meterlos. Porque llegaban por puños. Y la noticia corrió por toda Europa, la orden franciscana. Y llegaban hasta de otras órdenes, sacerdotes y religiosos de otras órdenes, renunciaban a sus órdenes para hacerse franciscanos. Todos querían ser como San Francisco de Asís. Y cada vez más. El Señor le dice: reconstruye mi iglesia, la iglesia universal. Y es cuando el Papa Inocencio III, ¿se acuerdan? Que tiene aquel sueño que no lo dejaba dormir y que veía como la iglesia de San Juan de Letrán, que en esa época era la sede papal, las grandes columnas se empezaban a desmoronar. Y como San Juan de Letrán, la cúpula empezaba a desmoronarse. Y el Papa en su sueño veía cómo colapsaba la iglesia y de pronto aparecía un hombrecillo con un hábito café que agarraba la columna y todo volvía a su normalidad. Decía: ¿quién es ese hombre? Decía el Papa. ¿Quién es ese hombre que va a restaurar la iglesia? Y ese hombre, San Francisco de Asís. Y es cuando Francisco va a Roma a pedirle al Papa Inocencio III su bendición para arrancar con la orden. Entonces llega, el Papa lo recibe, y cuando el Papa lo ve: este es el hombre de mis sueños. Este es el hombre que veo en mis sueños.
este es el hombre que va a restaurar la iglesia. Y es cuando el Papa lo llama, baja de su sede el Papa, baja las escalinatas. Ya ven que antes usaban la mitra. ¿Se acuerdan de la mitra? Ese gorro así como una granada gigante que tiene 3 niveles: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy ya las mitras se quedaron solo en los museos. Ya los papas no las usan más. Pero era esa mitra papal así muy imponente. Entonces el Papa se quita su mitra, se quita su capa, se pone al pie de Francisco, se postra el Papa y le besa los pies a San Francisco. Y le dice: anda, hijo mío, ve, que todo lo que pisen tus pies sea conquistado y ganado para Jesucristo. Anda, ve y renueva la iglesia. Y entonces empieza la aventura franciscana. Ya más de 8 siglos. Qué bonito, ¿no? Ese jovencito se imaginó la trascendencia de su obra. Teresa de Calcuta se imaginó la trascendencia de la obra de Dios en ella. Tampoco. Pero ellos, por fe, como Moisés, supieron responder. Porque la fe es tener la certeza, como dice en el muro, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Qué bonito. Así que esta noche el Señor nos hace un llamado a la fe, a no tener miedo. Confiemos en el Señor y todo vendrá por añadidura. Así Moisés. Uy, ya todo lo que viene es bellísimo. Pero aquí nos quedamos. ¿Les parece bien? A todos les deseo felices Pascuas. El próximo lunes no hay clase. Es ya el lunes santo. El siguiente es lunes de Pascua, tampoco tenemos clase. Primero Dios, en fe, regresamos el 8 de abril. Nosotros salimos este viernes a santuarios marianos. Me encomiendo a su oración y nosotros también nos vamos a tener presentes en las celebraciones eucarísticas que vamos a tener con el señor cura Luis Alfonso. Ya lo van a conocer, un sacerdote santo que está muy emocionado. Dice que él espera un regalo muy grande de la Virgen María y dice: ya se lo estoy pidiendo, Pedro. Entonces él va con mucha ilusión, con mucha fe, a vivir este retiro espiritual que estaremos prácticamente en los veros días santos. Incluso el Viernes Santo estaremos con Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, ahí en ese santuario que fue la primera aparición de la Virgen en la historia, en el año 40 al apóstol Santiago. Ahí nos va a tocar vivir la adoración de la Santa Cruz, meditar la pasión, la muerte del Señor. Vamos a estar en ese santuario. Entonces ya sí, tenemos ya todo programado, las misas. Vamos a estar también en el santuario de Lourdes. ¿Ya fueron a Lourdes ustedes? ¿A Zaragoza? ¿A Garabandal? ¿Con Nuestra Señora de Montserrat? No, van a ver. Lugares maravillosos, increíbles. Nuestra Madre nos aguarda y vamos para interceder. Entonces vamos a hacer un frente de oración, ¿les parece? Ustedes desde aquí y nosotros desde allá, orando por México, por nuestra patria, por las próximas elecciones, para que triunfe el Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de nuestra Madre Celeste. Amén. Pues vamos a interceder. Vamos a ir con Santa Teresa a Ávila, de ahí nos vamos hacia Burgos, llegaremos a Santander, ahí vamos a dormir una noche, al día siguiente tempranito nos vamos a Garabandal, porque en Garabandal no hay donde quedarse, ahí no hay hoteles, porque es el pueblito tal cual, el pueblito está igual de cuando las apariciones. Claro, unas fachadas diferentes, pero es el mismo templito, el mismo Cerro de los Pinos, donde la Virgen se apareció a las 4 veces. Y ahí vamos a estar, vamos a conocer a la prima de Conchita, la vidente principal, y ahí vamos a comprar las medallitas que tiene la reliquia que besó la Virgen en las apariciones, que llevan el beso de la Virgen. ¿Sí sabían de eso? No. Cosas bellas. Y bueno, ese lugar no tiene ni restaurantes, no hay nada. O sea, el pueblito se quedó congelado. Las apariciones fueron en 1962. Fueron 4 años de apariciones. Y la Virgen se apareció 2000 veces ahí en Garabandal. ¿Sí sabían eso, no? Bueno, y vamos a subir al cerro, que están ahí los pinos originales, los mismos, de las apariciones. Es increíble ese lugar. Y luego volveremos a Santander a dormir, y luego el día siguiente ya continuamos hacia Lourdes. Llegaremos a Lourdes con Bernardita, a la gruta de Masabier, iremos al molino, a la casa natal, etcétera. Yo les hago todo el recorrido como pastorcitos. Es bellísimo, a mí me fascina Lourdes. Y bueno, ya después continuaremos e iremos también pues a Barcelona a ver la Sagrada Familia, que se inaugura en el 2025. En el 2025 se inaugura. Entonces ahí tiene ya 4 fachadas diferentes. Cada arquitecto le dio su propio estilo. Tú la ves de un frente, que es la fachada original del primer arquitecto, el famoso Gaudí, y luego le da la vuelta y dices, ah caray, esta es otra fachada de un costado totalmente diferente. Y luego llegas por la parte de atrás, totalmente diferente. Y llegas por el otro costado y dices, parecen 4 basílicas en una. Porque cada arquitecto le dio su propio estilo y diseño, entonces está impactante por donde la ves. Y ahí tenemos misa. Y luego iremos a Montserrat. ¿No conocen Montserrat? Allá en las montañas que tienen forma de sierra, por eso se llama Montserrat, de sierra, porque las montañas tienen picos así, y otro, así, como una sierra, los piquitos de una sierra. Y allá abajo hay una cueva que unos pastores veían que en la noche se iluminaba. Y se iluminaba todas las noches. Entonces los pastores subieron, porque en la noche esa gruta se ilumina. Una luz que no es producto del fuego, es una luz radiante. Y entran y ven a la Virgen ahí, majestuosa, en su sede, abrazando al niñito Jesús, como emperatriz. Y una gruta inaccesible. ¿Cómo llegó ahí esa imagen? Entonces notifican al obispo. Y el obispo va a procesión con muchas dificultades porque no es una gruta accesible. Entonces el obispo recibe el llamado que hay que sacar a la Virgen. Entonces muchos hombres la van llevando con muchas dificultades. Ustedes van a ver el peñasco, está tremendísimo. Es un acantilado. Entonces ahí la fueron llevando, tuvieron que hacer un camino, pero muy, muy rústico. Y donde el obispo ya tenía designado el lugar para levantar la basílica, la Virgen no se quiso quedar ahí.
y la Virgen se detuvo. Los que la llevaban en hombros, de pronto ya no la pudieron, y se volvió tan pesada, que ya no la pudieron mover. Entonces el obispo, de rodillas, le pidió al Señor que era esa señal, y dice: ahí donde se quedó mi madre, se va a levantar ese santuario que está. Cuando tú llegas dices: híjoles, de veras, qué santuarios. Es grande nuestra madre, grande, hermosa, y ahí siempre ríos de gente también, como en Lourdes, como en Fátima, como en los santuarios marianos. Son lugares de fe, esperanza. Y ahí hay un coro de niños, de esas almas blancas, voces blancas de niños, de esos coritos de monaguillos que todos iguales, no. Empiezan a cantar ahí debajo de la Virgen. No, te sientes en el cielo. Ves ahí como 100 chiquillos y el director ahí, todos con sus vocecitas. Es un espectáculo hermoso. Ahí también tenemos misa. Así que vamos a visitar lugares muy hermosos. Y luego vamos a ir a Roma, vamos a ir con San Pablo, con San Pedro, las basílicas, y luego con Padre Pío, con Luisa Picarreta. Tenemos un viaje muy completo. Bueno, ya les tocará a los demás. Que Dios les bendiga. Hemos terminado, Betty. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos la gracia para vivir esta Semana Santa como se merece, con todo respeto y devoción. Meditaremos tu pasión, te acompañaremos y beberemos una gota del cáliz de tu dolorosa pero triunfante pasión. Pasaremos por la noche oscura de la pasión para poder experimentar el gozo, la alegría y la frescura del poder de tu resurrección. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.